Y Fernando, entregaste un trabajo, lo corregimos y después avanzamos con los comandos que tenemos que ver hoy. ¿Sí? Si, Bueno, si tenés algo que corregir, ya sabes de qué se trata. Espera que abro tu trabajo. No, pero vos ya habías entregado todo y te hice la devolución, ¿no? Sí, sí, no tenés nada pendiente. Pensé que tenés. la verdad no me acuerdo ya. No, no, Tengo uno para entregar. sí, pero no, 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 vos no. Eh, no, es Marta. Marta Casuso que no llegó, ¿no? Marta todavía. Bueno, bueno, entonces arrancamos con los comandos que tenemos que ver hoy. Vamos a seguir con los comandos de edición, ¿sí? Y la clase que viene vamos a terminar con los comandos de edición, con lo cual ya van a poder estar en condiciones de dibujar el objeto ese que elijan. Eh, Marta, me mandaste unas fotos y yo te respondí que era mejor usar la ventana para dibujar. ¿Sí? Yo voy a mostrar. No, perdón, No, yo no. yo no mandé No, foto no de fuiste vos. Uy, estoy lo que trajiste. terriblemente mal. Pero bueno, no importa, nos sirve de excusa para mostrarles algo y queda registrado. Carlos. Tengo que bajo la. Abro el mail y se los comento. Perdón, no te escucho. No, que abro el mail y vemos de esto una cosa que les quiero comentar sobre los objetos, ya Ah, que tenemos María Susana Casuso, fue quien lo había enviado. Ya que tenemos este ejemplo, lo usamos después. Apago la cámara para mejorar la comunicación. Miren, María me mandó estas dos fotos. ¿Se ven? Un sillón y una ventana, ¿sí? Como objetos para dibujar. Entonces yo le comentaba que para mí era mejor dibujar la ventana, que tenía mucha más información que el sillón. No es que esté mal el sillón y que no se pueda dibujar, pero me parece que la ventana, que es la otra foto que es esta, da mucho más juego, ¿no? Cuando ustedes tengan que buscar el ejemplo o que elegir el objeto que vayan a dibujar, tienen que mirar todos los detalles que tenga ese elemento, ¿sí? En este caso, la ventana tiene mucha más información que el sillón, ¿sí? Porque tiene una parte baja que es más ancha en la parte superior, más chiquita en la parte inferior, tiene tres hojas, ¿sí? Tiene tres vidrios, tiene tres marcos, o sea que cada hoja tiene su contravidrio, que son estas maderitas chiquititas que son las que sostienen el vidrio, adentro está el vidrio, después están las bisagras, ¿sí? Cada hoja tiene su bisagra, la cinta de enrollar y la caja donde se mete esa cinta, después tiene la falleba con la manija, ¿sí? La falleba es el sistema de cierre de la ventana con esta manija que a su vez tiene una caja, que a su vez tiene unas pequeñas curvas en las esquinas. Esa falleba termina en esta especie de campanita que está acá abajo, que también tiene curva. Lo mismo pasa arriba, ¿sí? Con la parte superior pasa lo mismo. Tiene un marco que vendría a ser esta madera y esta madera. Habría que ver después arriba cómo termina, cómo da la vuelta a esto. Puede ser que tenga un cajón donde se guarda la cortina que pasa por detrás. Se ve también la cortina que pasa por detrás y que a su vez, aparte de las maderitas
que la conforman, tiene unos pequeños ganchitos, eso también se podría llegar a representar, tiene la reja por detrás. Acá la decisión que hay que tomar es si vamos a dibujar lo que está por detrás o no, porque podría no dibujarse lo que está por detrás y ver de qué manera representamos o representa en este caso María el vidrio, pero eso ya es otro tema. Pero bueno, todo lo demás es un montón de información, hay un montón de medidas que tomar, son formas sencillas, pero la verdad que la ventana tiene mucha información, ¿sí? Así que entre un objeto como este, que a priori, sin entrar en detalle, parece que no tiene mucha información, tiene un montón de información comparado con el sofá, que si dibujamos la vista de frente, la verdad que no tiene mucho detalle, es el mismo material, y lo que va a cambiar a lo sumo va a ser cómo representar los almohadones, porque no son rectos, pero todo lo demás son líneas rectas con alguna curva en la parte de los apoyabrazos y las patas que son estos dados como de madera que están acá abajo, pero la verdad no tienen mucha información, ¿sí? Entonces cuando tengan que elegir el objeto, piensen o mírenlo con este criterio, ¿sí? A ver cuánta información hay, cuántos elementos. Y a medida que vayamos viendo los comandos de edición van a ver, bueno, esto lo puedo dibujar con, no sé, con simetría, acá puedo copiar, acá puedo rotar. Se van a ir dando cuenta solos de cuántos comandos van a utilizar para poder dibujar lo que elijan. Bueno, esto es así a modo general. Va a quedar en el video para María. Igual yo ya te contesté, María, así que tienes mi respuesta en el medio. Y ahora sí pasamos a la clase de hoy, ¿sí? Yo ya le subí el ejercicio número 2 de los comandos de edición. En este ejercicio los comandos que se van a utilizar es el comando copiar, desplazar, girar, escala y chaflán, ¿sí? Vamos a explicar en la clase de hoy uno por uno cómo es el funcionamiento. Y como siempre algún tip o alguna pequeña aclaración de los comandos. El primero es recortar. Bien. Recortar y desplazar. En el apunte, vamos a ubicarlos. Lo que ya lo hemos visto, simetría lo vimos, desfase lo vimos, alargar, recortar. Bueno, lo vimos recortar la clase pasada, pero como está en el ejercicio lo voy a repetir, ¿sí? Este comando sirve para el primero de los ejercicios. En este primer ejercicio van a tener que dibujar esta forma, ¿sí? Un cuadrado 1 metro por 1 metro, con círculos en sus esquinas de radio 30 en cada una de sus esquinas y con círculos en los puntos medios de radio 20. ¿Sí? Una vez que dibujan esto, con esta herramienta de recortar tienen que lograr llegar a esta figura. ¿Sí? Bueno, el comando recortar es esta tijerita que está acá en la familia de modificar. La tercera columna está de la tijera, que es recortar. Dentro del mismo comando, en el mismo lugar, está alargar, que también lo vimos en la clase pasada. Y el comando recortar nos va a pedir, nos dice como todos los comandos, si nos quedamos ahí adentro, nos da un preview y cómo funciona. En este caso, lo que hace es recortar entidades. ¿Sí? En el ejemplo de la izquierda, hay un muro con una puerta dibujada. Cuando nosotros dibujamos un plano,
el muro que va o que correspondería al espacio de la puerta no se dibuja. Entonces, para lograr eso, en este caso, han utilizado este comando para que el muro que queda dentro de la puerta desaparezca y quede bien dibujado. Lo que hace es justamente eso, recortar entidades, ¿sí? No las borra, las recorta. Pico en el comando y leo abajo, recorta, ¿sí? O sea que el comando se activa directamente. En las versiones nuevas de AutoCAD este comando funciona de esta manera. Hace algunas versiones funcionaba un poco diferente, después se los voy a explicar. Pero directamente dice recorta, no nos hace ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque el comando es directo ahora. Quiere decir que lo que nosotros le indiquemos lo va a recortar. ¿Y cómo lo va a recortar? Lo va a recortar utilizando la entidad que tenga más próxima. Por ejemplo, si yo me paro arriba de este pedacito de línea, va a recortar ese pedazo de línea, ¿sí? No es que borra o recorta toda la línea, no. Recortaría ese último pedacito de la última línea horizontal. Si me paro en el otro tramo, en el que está entre esta vertical y esta vertical, va a cortar solo ese tramo, ¿sí? Es bastante directo, pico, me sigue diciendo abajo recortar, o recorta, y puedo seleccionar cualquier cosa que yo quiera recortar, ¿sí? Cualquier línea o en realidad cualquier entidad que yo quisiese recortar. Cuando termino de recortar lo que quiero, lo que tengo que hacer es darle o un Enter o un Escape para salir del comando. Yo prefiero darle Escape porque es mucho más seguro. El Escape seguro te saca del comando. En algunos comandos, si doy Enter, por ahí hay un paso más, ¿sí? Por eso recomiendo el Escape. Si no, pueden darle Enter. Y esto lo pueden hacer con cualquier entidad, ¿sí? El comando recorta y es lo mismo, me dice recorta y puedo seleccionar cualquier parte de cualquier elemento y va a cortar lo que esté entre dos entidades. En este caso estaría utilizando la elipse para cortar. Si me paro a tapar en esta parte de la línea, corta o utiliza el círculo para cortar la línea oblicua, ¿sí? Cortaría solamente este pedacito. Si me paro acá, va a utilizar la elipse y el círculo para recortar la línea oblicua, ¿ok? O sea, siempre utiliza alguna entidad como referencia, sin que yo se lo diga. Ahora, si yo quisiese, por ejemplo, recortar esta línea y que únicamente me quede desde este punto final hasta esta intersección, yo tengo que ir al comando que recorta y cortar esto y cortar esto, ¿sí? Para que me quede lo que yo realmente quiero. Es bastante sencillo, es directo. La verdad que esta forma de funcionamiento del comando está muy buena, ¿sí? Porque no tengo nada más que activar el comando y empezar a recortar, porque todo lo que está dibujado sirve para que yo pueda recortar algo, ¿sí? El único cuidado que tienen que tener es que cuando, por ejemplo, está activo el comando y dice recorta, como cualquier objeto sirve para recortar, esta línea que acabo de dibujar acá, si yo la selecciono, la recorta toda, ¿sí? No es que la borra, la recorta con respecto al resto de los objetos. Entonces, es una ventaja, ¿sí? Es cierto, porque si yo la quiero borrar,
directamente, si estoy utilizando este comando, voy a poder hacer que desaparezca toda de una sola vez, pero no hay nada que la esté tocando, ¿sí? Pero sí hay referencias, objetos alrededor de ella que hacen que esto se pueda cortar. La otra característica del comando es que, por ejemplo, puedo hacer cortes de una sola vez utilizando una selección propia del comando. Voy al comando, luego abajo dice recorta. Si ustedes pican en cualquier lugar, ven que el cursor se transforma en un cuadradito. Yo puedo ir seleccionando una a una las líneas que quiero que corte, ¿sí? O las secciones o las partes que quiero que corte. Pero si yo pico y arrastro el mouse, va a aparecer una línea punteada, que es una selección, es una especie de selección propia de este comando, que de acuerdo hacia donde yo la lleve y la dirija, va a cortar todo lo que toque. Si yo pico acá, va a cortar todas las partes superiores de las líneas verticales de una sola vez. Y si la extiendo más, el comando, luego abajo, recorta, pico y arrastro más lejos, va a cortar todo lo que esté por encima de esta línea horizontal y todo lo que esté entre dos entidades que estén más lejos, ¿sí? Porque todo lo que va a tocar lo va a cortar. Todo lo que tocó esa línea lo cortó. Esta selección puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es indistinto, ¿sí? Es un comando útil, es un comando muy utilizado y es fácil de aprender y de aplicar. Les voy a explicar ahora cómo funcionaba antes el comando, porque puede ser que tenemos una compañera que tiene un AutoCAD, una versión más vieja. El comando funcionaba de una manera un poco diferente. No era directo, o sea, cuando uno activaba el comando no cortaba directamente, sino que tenía que decirle al programa cuáles eran las entidades que íbamos a utilizar para cortar. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era seleccionar esas entidades que nos iban a servir de línea de corte. Por ejemplo, si queríamos recortar esta parte, este segmento, teníamos que decirle que íbamos a utilizar estas dos líneas verticales para poder cortar este segmento. Como el AutoCAD ¿se acuerdan? Yo les dije que el AutoCAD va sumando nuevas formas o nuevos comandos, pero no borra los comandos o las formas viejas. Bueno, entonces este comando guarda esta manera de decirle al programa qué quiero utilizar para cortar y qué no. Entonces me meto en el comando, leo abajo recorta y la primera opción es corte, ¿sí? Si yo pico en corte, me va a hacer esta pregunta: seleccione objetos o seleccionar todos. En este caso me está pidiendo seleccionar objetos para utilizarlos como línea de corte. Entonces yo voy a seleccionar esta línea y esta línea, ¿sí? Picando sobre ellas, o con ventana verde de captura o con la ventana azul, metiendo dentro de esa ventana todas las entidades. Una vez que ya están designados los objetos que me van a servir para cortar, le doy un enter, ahora sí un enter, porque tengo que pasar a la siguiente pregunta. Le doy un enter y cambia otra vez a recortar, ¿sí? Si leo abajo. Eso quiere decir que el comando está listo para cortar lo que yo le di, lo que yo le señale. Entonces va a cortar respecto de estas líneas que yo seleccioné. Si yo quiero recortar la parte de arriba de esta línea, por ejemplo, me la va a borrar toda. ¿Por qué? Porque sí guarda el tema de tomar como referencia con respecto a otros objetos. Pero en este caso los borra todos, ¿sí?
los elimina, no es que los borra, los recorta completamente. Porque estos dos elementos, de alguna manera, si extendiese las líneas, los limita. Pero bueno, lo importante es que va a cortar respecto de estas dos líneas. O sea, puedo cortar acá y si quisiese puedo cortar acá. ¿Okay? Puedo cortar a la izquierda o a la derecha de este objeto, pero yo le estoy diciendo qué es lo que quiero que corte. Si yo me paro de este lado, va a cortar, o sea, esta línea no la tiene en cuenta y cortaría todo lo que está a la izquierda. ¿Sí? Que de la otra manera no lo hace. Primero cortaría este pedacito, quedaría este sector y quedaría este sector. Como la línea de corte es esta, todo lo que esté en el lado izquierdo de esa línea lo va a recortar. ¿Sí? Entonces es una forma controlada de hacer recortes que es menos directa que la forma normal. Vuelvo al comando, pico y borro acá, pico y borro acá, pico, si la quisiese eliminar toda como recién, ¿no? Esto y esto. O sea, tengo que hacer tres veces, tengo que picar. Si no quiero hacer eso, porque tengo que recortar muchas cosas, en este caso, en el ejemplo son pocas, está bueno todavía tener la función esta de corte y decirle qué elementos voy a utilizar para cortar. Ahora le voy a decir que quiero utilizar esta línea y esta línea. Le doy un enter y me va a cortar entre esas dos líneas, ¿sí? O a la izquierda o a la derecha, pero siempre utilizando esas dos líneas, ¿sí? Escape para salir del comando y tengo el resultado que yo tengo. Es un pasito más, pero es cuando yo por algún motivo quiero decirle exactamente al AutoCAD qué elementos quiero utilizar para recortar. Acuérdense que esta forma de trabajar es igual para la larga, ¿sí? Yo puedo decirle en el comando que está junto con este, en alargar, o utilizar directamente todos los elementos para alargar, o decirle al programa, no, mira, quiero que utilices específicamente esta línea para alargar. Bien, ¿alguna pregunta de esto? El comando es bastante sencillo. Bueno, entonces una vez que dibujan esto, lo único que tienen que hacer es activar el comando e ir viendo qué es lo que tienen que cortar para conseguir la figura que tienen acá a la derecha. ¿Okay? El siguiente comando es desplazar. Desplazar o mover o move en inglés, ¿sí? Es justamente, como su nombre lo indica, lo que hace es desplazar o mover objetos, ¿sí? Y para eso nos va a pedir siempre una referencia. Acuérdense que nos va a decir desde dónde y hacia dónde. El comando desplazar, desplaza, no copia. Creo que lo vimos la vez pasada, pero un poco, lo repito igual. Es el primer icono de la familia de modificar, tiene una cruz que indica movimiento y como todos los comandos el preview y cómo funciona. En este caso, esta sala de reuniones que tiene una mesa adentro se movió desde la parte superior a la parte inferior y el resultado está a la derecha. Pico y leo, desplaza. Lo primero que me pide es que le diga qué objetos, entonces lo selecciono. En todos los comandos de selección, acuérdense que tienen varias maneras de seleccionar objetos, ¿sí? Ventana verde, de derecha a izquierda, ventana azul, que tiene que contener toda la entidad, o picando arriba de la entidad directamente, ¿sí? Pico, ventana verde apenas toca, o ventana azul, y tiene que estar todo el objeto dentro de esa ventana, ¿sí? Recuerden también que si ustedes pican y dejan presionado el botón del mouse, pueden dibujar estas ventanas, ¿sí? Pueden darle forma, la forma que ustedes quieran. Entonces, en este caso, como es ventana de derecha a izquierda, es color verde y todo lo que tocó lo va a seleccionar. Lo mismo ocurre con la ventana de
izquierda, derecha, el azul. Si ustedes presionan el botón del mouse y arrastran, le pueden dar la forma que quieran. Acuérdense que todos los objetos tienen que estar adentro y va a seleccionar todo lo que esté dentro de esa forma. Es muy importante esto, ahorra mucho tiempo y si no van a tener que dar 7 millones de clics para seleccionar uno por uno. Bien, vamos al comando otra vez, desplaza, leo, designe los objetos. Me voy a decir que quiero mover estos 3 objetos. Me sigue preguntando lo mismo. Para salir de esta pregunta le voy a dar un enter para decirle que ya está, enter. Pasa a la siguiente pregunta y me dice precise el punto base, ¿sí? El punto de desplazamiento. Ese punto puede ser un lugar en el espacio de trabajo, yo cliqué en cualquier lugar. Fíjense que empieza a darme el preview de hacia donde yo lo voy a mover, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿sí? Y si leo abajo me dice precisa el segundo punto. El segundo punto puede ser otro punto en el espacio. Y luego lo que hizo fue mover estos objetos. Ahora, también puedo utilizar entidades para darle respuesta a esas preguntas, ¿sí? Yo ahora voy a utilizar estos 2 cuadraditos que acabo de dibujar como para dar esas respuestas. Entonces voy al comando desplaza, leo, me pide que seleccione los objetos, los selecciono, me doy enter, leo abajo, desplaza, precise el primer punto. Le voy a decir que lo quiero desplazar desde esta arista del cuadrado, este punto final, pico, salta a la siguiente pregunta, designa el segundo punto, le voy a decir, no sé, la arista de abajo del segundo cuadradito. Y lo movió, lo desplazo con esa referencia. La otra forma de responder estas preguntas es dándole una distancia específica, ¿sí? Vamos al comando desplaza, leemos, desplaza, designa objetos, lo selecciono, le doy enter y me dice precisa el primer punto. El primer punto puede ser, recuerden, una entidad o algún lugar en el espacio. En este caso, un lugar en el espacio, me muevo y me dice precisa el segundo punto. El segundo punto en este caso va a ser una distancia. Y acá puedo escribir un número, ¿sí? Escribo, no sé, 10, le doy enter. Y lo movió 10 metros, 10 unidades de lo que estoy dibujando hacia la derecha. Y fíjense que el comando termina, ¿sí? El comando sale y ya está. Si yo vuelvo a desplazar, vuelvo a seleccionar, que es lo que me pide, doy enter, precise el primer punto, pico y leo abajo, precise el segundo punto, fíjense que no guardó ninguna distancia, ¿sí? No hay entre paréntesis un 10 ni el último número que escribí. Cuando le pongan una distancia, tienen que tener en cuenta que va a desplazar los objetos de acuerdo a cómo le indiquen ustedes con el cursor, ¿sí? Y no es lo mismo 10 metros en oblicuo que 10 metros en horizontal. Porque si yo me paro acá abajo y le digo 10, ¿sí? lo va a desplazar 10 metros, pero en este sentido. Vamos a dibujar las líneas. Vamos a dibujar para que tengan noción de la medida. 10 en horizontal y vamos a dibujar otra línea. 10 oblicuo. Esta línea y esta línea tienen la misma distancia, ¿sí? Voy a desplazar, selecciono los objetos, le doy enter para dejar de seleccionar, activo el F8, voy a utilizar el último punto de esta entidad como punto de desplazamiento, me muevo hacia la derecha como tengo el F8 activado, no puedo ir arriba o sea, en diagonal, y acá escribo 10, ¿sí?
Entonces lo movió perfectamente en horizontal. Ahora, si yo no tengo activado el F8, le aplico el comando desplazar, voy a utilizar el mismo punto final, no tengo el F8, o sea que me podría desplazar hacia acá, paralelo a la línea que dibujé, las líneas solamente son referencias, ¿sí? Y escribo 10, fíjense dónde terminan los círculos, ¿sí? En otro lugar, en otra ubicación. Es muy importante esto de, después de seleccionar, y darle el punto desde donde lo voy a mover, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero mover. Si lo quiero mover perfectamente horizontal o vertical, porque las F8 son octogonales, y yo también le puedo decir, bueno, lo quiero 10 para arriba o lo quiero 10 para abajo, tienen que utilizar el F8. Si no utilizan el F8, esto de que sea perfectamente hacia arriba, hacia abajo o en horizontal no va a suceder. Siempre va a tener esa pequeña inclinación o esa oblicuidad que marquemos con el mouse, ¿sí? Hay que tener ese recaudo. ¿Qué más? Bien. Creo que este comando nos estaría dando esto ya lo vimos. Después. Desplazar lo acabamos de ver. Bueno, en la punta tienen el paso a paso, ¿sí? Girar y escala, ¿no? Sí. Bueno, en el ejercicio lo que van a ver es, cuando dibujen esto en el primer dibujo, cópienlo, porque lo van a necesitar para el segundo, ¿sí? Para que no lo tenga que dibujar dos veces. Si no, lo dibujan otra vez, ¿qué van a hacer? Lo copian. Y lo que tienen que lograr es, con este comando de desplazar, estas posiciones donde quedaron cada uno de los objetos. Y lo tienen que hacer teniendo en cuenta las posiciones de cada uno de los elementos. Para arrancar, por ejemplo, les digo, el círculo de adentro del cuadrado queda en el mismo lugar, que es este, ¿sí? Si ustedes ven este dibujo, este círculo quedó en el mismo lugar. O sea que lo podrían tomar como que este círculo no se va a mover, ¿ok? Porque queda en el mismo lugar. Después, el cuadrado se desplaza, ¿sí? ¿Y hasta dónde se desplaza? Hasta la mitad de este círculo. O sea que en este comando yo tendría que decirle que tengo que desplazar el cuadrado, tomar, yo digo, un punto medio hasta el centro y quedaría esta situación, que es igual a esta, ¿no? Y así con cada uno de los objetos. En realidad es un ejercicio de observación para poder utilizar el comando de desplazar, y bueno, todos los demás tienen que quedar así. Siempre están relacionados con algún punto o alguna referencia respecto a alguno de los objetos que ya están dibujados. Por ejemplo, este círculo coincide con la posición original del cuadrado, ¿sí? Entonces posiblemente tengan que hacer algunas líneas de referencia porque este cuadrado ya quedó abajo. ¿Okay? Entonces, por ahí tengan que tirar alguna línea de referencia como para ir ubicando los demás elementos. Pueden hacer una línea de referencia o pueden copiar el elemento que necesiten y después borrarlo. Lo usan de referencia el elemento y después lo borran, como ustedes decidan. El siguiente comando
es girar. ¿Sí? Vamos a la ficha. Bueno, lo mismo siempre, ¿no? Tienen el procedimiento, dónde está, cuáles son los pasos, y lo que hace es eso, ¿sí? Girar un objeto. Vamos a ver cómo funciona. El comando girar está en la segunda columna del bloque de modificar. Es una flechita encerrada en sí misma, indicando el giro. El preview que tiene en este caso es en una sala de reuniones, está la mesa en horizontal. Con este comando la podemos poner en vertical. Pico te va abajo, gira, y lo primero que pregunta es ¿qué objeto? Designe objeto. Lo mismo, método de selección, no lo pico, o ventana, o lo pico. ¿Sí? Cualquier tipo de selección. Cuando ya terminé de seleccionar lo que quiero girar, porque puedo girar todos los elementos que quiera a la vez, le doy un enter, pasa a la siguiente pregunta. Precise el punto base. ¿Sí? En este caso puede ser cualquier punto del espacio, puede ser un punto del mismo elemento, puede ser un punto de un objeto que estuviese fuera, por ejemplo, si tuviese un círculo, cualquier otro objeto. ¿Sí? Me está pidiendo desde dónde voy a aplicar ese giro. Desde el propio objeto, un punto en el espacio o algún punto de una referencia. Entonces yo le voy a decir desde el centro de este círculo. Y con el centro leo abajo. Y me dice precise el ángulo de rotación. Cuando me dice esto, ¿sí? Empieza a girar lo que seleccioné alrededor de ese punto. ¿Okay? Sea el rectángulo o sean más elementos. O sea que yo le puedo decir el ángulo directamente picando en el espacio. O le puedo dar una medida. Entonces, si yo pico en el espacio, le puedo decir, no sé, acá. Y ahí lo roto. Si yo le voy a dar un ángulo, vuelvo al comando, girar, seleccione, entre para salir de la selección, llevo abajo de nuevo, preciso el punto base, habíamos dicho el centro del círculo, pico, leo abajo y me dice precise el ángulo de rotación, y entre paréntesis al final dice 0, 0. Entonces, yo le puedo decir acá 90 grados. ¿Sí? Escribo 90 y le doy enter. Vamos a dejarlo en el lugar donde estaba para ver el cambio. 90 grados y le doy enter. Fíjense que lo giró en el sentido antihorario. Si yo hubiese querido que lo gire para el otro lado, lo único que tengo que hacer, vuelvo al comando, es poner menos 90 grados. Centro del círculo y lo empiezo a girar, lo dejo ahí para ver el cambio, y en este caso, en vez de escribir 90, le pongo menos 90 grados y lo va a girar en el sentido horario. Es importante esto porque si no, el resultado va a ser diferente. Bien, se salió del comando, porque dice que iba comando. Un tip que sirve para todos los comandos, si el AutoCAD está seteado de esta manera, puede ser que no suceda en algunos de ustedes. Si le dan enter de nuevo, vuelve a aplicar el último comando. Si yo acabo de dar enter y apareció gira. Si no sucede esto, no se preocupen, vuelven a picar en el icono girar. Gira, designe objetos, este rectángulo. Ya está la selección, sí, como le digo, sí, con un enter. Designe, precise el punto base, el centro del círculo. Empieza a girar. Fíjense que abajo, entre paréntesis, ya no queda menos 90, quedó 270, pero es el mismo ángulo. Es el mismo ángulo tomado en el sentido antihorario. ¿Sí? Por eso quedó 270. ¿Ok? O sea que tiene una memoria del último ángulo que tomó, pero siempre la toma en el sentido antihorario. Este es otro dato también. Acá lo mismo, o le doy un ángulo o
por ejemplo, voy a dar menos 180 y lo va a poner acá, ¿sí? Justo del otro lado de donde estaba, porque lo giré 180 grados. Si volvemos a clicar en el comando, y hacemos todos los juegos, fíjense que en la memoria queda 180, no menos 180, por esto que les digo. Siempre va a tomar el ángulo positivo, y el ángulo positivo en el AutoCAD es antihorario. ¿Ok? Bien. Hay algunas... esperen que les quería decir una cosa antes de esto. No me quiero olvidar. No. Hay algunas opciones de este comando que son interesantes, ¿sí? Voy al comando girar, selecciono un rectángulo, le doy enter para salir de la selección, el punto de inicio, el punto base va a ser el centro del círculo, y leo abajo y dice copiar, ¿sí? Si yo activo esto, lo que va a hacer es que no solamente va a girar el objeto desde donde estaba, sino que va a ir copiando el objeto, y esto está bueno, ¿sí? Activo copiar, escribo la letra C, y me dice precise el ángulo de rotación. Yo voy a darle un ángulo positivo, o sea, lo quiero acá, como sé que el AutoCAD funciona con el sentido antihorario, le pongo 90 y le doy un enter, ¿sí? Entonces, me dejó el original y me copió esa misma entidad a 90 grados, ¿sí? Y esto está bueno porque posiblemente esto es lo que yo quiera o lo que necesite. Copiar y girar. O girar y copiar. ¿Alguna pregunta? ¿Qué otra cosa tenía con esto? Bueno, en el ejercicio lo que van a hacer es dibujar estos triángulos, ¿sí? Con el comando polígono. Un polígono de 3 lados, inscrito de radio 40, ¿sí? Después van a copiar a 1 metro, a 2 metros y a 3 metros este triángulo. Entonces con el comando copiar, que ya lo vimos la clase pasada, van a copiar a 1 metro, van a copiar a 2 metros y a 3 metros, ¿sí? En esa posición. Y después lo van a girar para que quede en la posición que ustedes ven en las líneas punteadas. En este caso tendrían que girarlo para que la punta quede hacia abajo, tienen que ver de qué manera, ¿sí? Y en este caso lo mismo. Van a hacer lo mismo con otro triángulo, o sea, van a copiar el primer triángulo que dibujaron, lo van a copiar a 1 metro, a 2 metros y a 3 metros, pero los giros en este caso van a ser con ángulo, tomando como punto base de rotación el punto final de la arista derecha del triángulo, ¿sí? En este giro va a ser 45, en este giro menos 45 y en este giro 180. ¿Está? Recuerden, esperen que no quiero hacer mucho lío, pero estos comandos, cualquiera de estos comandos, son muy poderosos. Yo puedo elegir toda esta ficha que tiene toda esta información, incluso textos y cotas, y puedo girarlo todo, ¿sí? No tiene límite esto. Yo podría girar todas las fichas de una sola vez.
o aplicarle cualquiera de estos comandos o una simetría a todo de una sola vez. Y eso es lo interesante de la potencia del programa. Bien, el segundo, el dibujo 4, ¿sí? El dibujo 4 también es de girar y cada vez vamos a ir aplicando más, comandos que hayamos visto. En este caso van a utilizar la forma del dibujo 1, la forma resultado, y van a dibujar, ¿sí? Acá están los pasos, copiar el dibujo 1, dibujar un polígono que es este pentágono de 5 lados, el centro va a estar a 1,50 m del centro de este círculo, de esta figura, ¿sí? En línea recta. A 1,50 m va a estar el centro que les va a pedir el comando polígono para dibujar el pentágono. 5 lados, centro a 1,50 m del dibujo, 1, inscripto y de radio 30. En el tercer paso van a utilizar copiar, ¿sí? Girar con copia activa con un ángulo de -45, va a ser el primer resultado, ¿sí? Al resultado, o sea, a esto le van a aplicar girar con copia con un ángulo de -45 y les va a dar esto, ¿sí? Y el quinto paso es al polígono original, que vemos a este, le van a aplicar un giro con copia con un ángulo de 180, y el resultado debería ser este, ¿sí? Y esto viene a cuento de que no es lo mismo si yo copio siempre desde el mismo punto, girar, selecciono, enter, punto base, punto final, copiar, activado, y voy a copiarlo en este ángulo, y después a este mismo, punto final acá, copiar, y este ángulo. No es lo mismo copiar, por más que yo tome el centro, hacer una copia y un giro desde el propio elemento. En este caso yo copié este pentágono utilizando este centro con un ángulo determinado, me dio esta situación. Este mismo, con este mismo centro, me dio esta otra situación, ¿sí? No es lo mismo esto que cuando le aplico el giro al resultado, ¿sí? Fíjense que acá, cómo quedó este pentágono respecto del primero y cómo queda este pentágono respecto del primero, ¿sí? No es exactamente lo mismo, ahora no le di el mismo ángulo, pero digamos, no es lo mismo hacerlo desde el resultado que hacerlo desde el primero. Pero bueno, esas ya son cosas que se van a ir viendo cuando ustedes tengan que aplicar la herramienta. Bien, y acá teníamos escala y chaflón. ¿Sí? Ok, continuamos. Lo que me falta, vamos al apunte. Escala. El comando escala lo tienen también acá en el apunte. Lo que hace es cambiarle la escala a una entidad o a un grupo de entidades, ¿sí? Le cambia el tamaño. ¿Ok? Acá sí podemos hablar de escala, de escalar objetos. Pero estamos escalando objetos, no estamos escalando archivos o dibujos y esa confusión que se... Profe, perdón que lo interrumpa. Ese comando yo lo probé cuando empecé a indagar con las letras, ¿no? Como las se pegaban grandes. Sí. Jugué un poco con ese comando y las más o menos las ponía en tamaño para que concuerden con lo
digamos, con el recuadro donde yo ponía las letras, ¿no? Sí. Está bueno, la verdad, es muy, muy útil. Sí. Cuando veamos el tema de textos, nosotros en una parte, o sea, no vamos a utilizar este comando para los textos nunca, ni las cotas, para definirlos bien, ¿no? Lo podemos utilizar, sí, por supuesto. Pero para definir textos y cotas, nosotros vamos a usar dos caminos diferentes que proporciona el programa, pero el comando escalar escala todo: cota, texto, dibujo, no discrimina. Pero no lo vamos a usar específicamente para los textos y las cotas. O sea, mucha gente lo hace, no digo que no se pueda, pero no es el comando adecuado para hacer eso. En mi caso fue un atajo para poder Sí, lograr está perfecto. Sí. No, pero de hecho ustedes hicieron un montón de ejercicios que, si hubiesen conocido los comandos, hubiesen sido muchísimo más fáciles. ¿Sí? Lo que pasa es que a medida que uno va conociendo comandos, es eso, se hace más fácil dibujar. Si ustedes cuando dibujaban la ficha de dominó conocían el comando copiar, esto lo hubiesen hecho muchísimo más rápido. ¿Sí? No tenían que haber hecho uno por uno o usar alguna línea de referencia. Entonces los dibujos se vuelven cada vez más fáciles de realizar. ¿Sí? Si acá hubiesen llegado al cuadrado, acá por ejemplo directamente hubiesen hecho un cuadrado girado y después hubiesen podido hacer un solo círculo y copiar los otros tres y no dibujar uno por uno. De eso se tratan los comandos de edición. Ah, que no había que copiar y pegar, profe. En este no, porque aparte a esta altura no lo conocían. Si lo hicieron así, también está bien. Ah, bien, muy válido. Entonces, no, yo uso mucho copiar y pegar. Por ejemplo, renegué con el último que tengo que entregar, que estaban a 45, hice uno a 45, copié y pegué y traté más o menos de calzarlo. El tema es utilizar el comando que dice la ficha para practicar justamente el comando específico. Pero las maneras de dibujar son muchas, y si ya conocían o veían cómo funcionaba un comando, es completamente válido, ¿no? La ficha es una excusa para el ejercicio. Comando escala. Segunda columna, último icono, es un cuadradito blanco con un cuadradito azul más grande. Y lo que permite es ajustar el tamaño de un objeto. ¿Sí? En el preview ven que hay un objeto rojo y se escala utilizando dos puntos. ¿Sí? El tema con la escala en el AutoCAD es que es un porcentaje. Ahora lo vamos a ver. Cuando ese porcentaje son números enteros, no hay problema. El problema está cuando no son números enteros. Y para eso vamos a dibujar un cuadrado. Uno de 10 por 10. ¿Sí? Hacemos un cuadrado de 10 por 10. Bien, esto es nuestro cuadrado de 10 por 10. Si nosotros recortamos esto, tiene 10 y este tiene 10. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo le voy a sacar las cotas para que no mueva. Pico en el comando, levo abajo, designe objeto. Tengo que seleccionarlo. Ventana o picar, lo que quieran. Ya está, sí, como digo que ya está, con un enter. Levo abajo, precise punto base. Este punto es a partir del cual voy a escalar mi objeto. ¿Sí? Puede ser cualquiera, un propio punto del objeto, un punto en el espacio o un punto de una entidad aparte. Yo le voy a decir que quiero escalarlo desde este vértice. Entonces pico ahí, leo, si muevo el mouse, fíjense que se empieza a agrandar o a achicar. Leo abajo y dice precise factor de escala. Y fíjense, dice factor de escala. Y es acá donde empieza el tema de los porcentajes. Si yo le digo 1, ¿sí? Con el mouse lo voy a achicar. Y le escribo 1. Y le doy un enter. Lo deja igual.
vieron que había un pequeño, me voy a acercar para que ver si se ve, lo selecciono, ¿sí? Elijo el punto base y muevo el mouse y lo hago un poquito más chico. ¿Se nota el recuadro, el cuadrado gris y el punto geométrico, el centro geométrico que es el asterisco? Ese es el tamaño real, ¿sí? Y serán los 10. Le vamos a poner la cuota, no hablar tanto. Vamos a seteársela. Vamos a acotar para que vean que no cambia. Igual es muy chica, vamos a ponerle distancia. Esto tiene 10 por 10. Bien. Escala. Selecciona el objeto. Enter. Precisa el punto base. Esta esquina. Pico. Lo hago más chiquito con el mouse. Ahí quedaron las cotas, ¿sí? Yo ahora le voy a dar factor de escala 1. Y le doy Enter. Queda igual. ¿Por qué queda igual? Porque le estoy diciendo que lo quiero en su mismo valor, en 1. La cosa es diferente si yo le aplico el comando y cambio ese 1 por un 2, por ejemplo. Clico acá y le digo, hago chiquito, fíjense que la cota también me la toma. Y a la pregunta, precise factor de escala, le digo 2 porque yo quiero que mida 20 por 20. Entonces le tengo que poner 2. Y ahí mide 20 por 20. ¿Sí? Entonces, el factor de escala depende de cuántas veces lo voy a agrandar o cuántas veces lo voy a achicar. Y eso es 2 veces su escala. Y si lo quiero más chico, le tengo que decir 0.5. ¿Sí? Para volverlo a 10 metros de lado, tendría que ponerle la mitad de lo que mide ahora. Entonces selecciono todo, me doy Enter, el mismo punto. Me pregunta el factor de escala y yo quiero que vuelva a medir 10. Si ustedes lo hacen a mano, va a haber cierto error. Y para hacerlo precisamente, lo que tienen que escribir es 0.5. Es la mitad de la distancia de los lados. ¿Sí? 0.5, le doy Enter y ahí mide 10. Ahora, si yo quiero que mida 7 de lado, ahí empiezan los problemas. No son problemas, hay que hacer alguna cuenta o estar canchero con esto de proporcionalmente qué factor tengo que aplicarle para que esto mida 7. Si yo quiero que esto mida 7, ¿qué factor de escala ustedes piensan que le tendría que indicar al AutoCAD? Si le aplico 0.7, porque es un número redondo, el 10, sí mide 7. ¿Pero por qué? Porque es un número redondo, porque es 10. Entonces, el 70% de 10 es 7. ¿Ok? Es mucho más fácil cuando yo, como les decía al principio, esto mide un número redondo y lo quiero al doble o al triple o a la mitad. Ahí es fácil, es re fácil, es directo. Esto lo quiero que mida 30, perfecto. Entonces 3 veces. Quiero que esto mida 15, perfecto, 0.5. ¿Sí? El tema es cuando yo quiero que esto mida algo que no está en un número tan fácil de hacer la relación. Entonces, para hacer eso, lo que tiene este comando es que yo puedo utilizar algún otro elemento para darle la escala. ¿Sí? Vamos a volverlo al 10 por 10. Por eso digo que para los textos esto en realidad no es la herramienta adecuada. Se puede hacer, pero no es la herramienta adecuada. Vamos a quitarle las cotas. Yo voy a dibujar acá una línea de 5. Escala, selecciono el punto donde lo quiero seleccionar. Y me dice el factor de escala.
Yo acá le puedo escribir un número o le puedo dar una distancia desde este punto hasta un objeto, como puede ser el punto final de esta línea, el punto medio o el punto final. Entonces estoy utilizando un objeto, ¿sí?, para darle ese factor. No sé cuál es porque no sé cuál es la distancia que hay desde donde enganché la entidad hasta este punto final, ¿sí? Y de acuerdo al punto final o el punto medio que yo seleccione, fíjense cómo va a cambiar el tamaño del objeto que elegí, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado primero de saber o conocer a qué distancia está si yo quiero utilizar esta línea que mide 5. Ahora, si esta línea que mide 5 yo la puse acá, factor de escala, hasta así le vamos a activar las fotos. Vamos a poner fotos para que vean. Escala, selecciono todo, el punto base, y ahora me muevo o le doy la escala utilizando mi línea que dibujé de 5 metros, ¿sí? Fíjense que si yo pongo el punto medio da 2,98, si yo lo pongo al final da 2,95. Entonces lo puedo hacer con una línea que yo sepa cuánto mide, ¿sí? Pero para hacer este tipo de ajustes tendría que tener muy en claro cuál es el número final que yo quiero para mi cuadrado. Pero es una posibilidad, hay gente que lo trabaja así, sobre todo los ingenieros lo utilizan bastante, pero están muy acostumbrados, ¿sí? La mejor parte de usar algo como referencia es la otra opción que da el comando, es que yo tenga, supongamos, vamos a hacer otro rectángulo con J, la longitud es 10, me parece bien, pero el largo le vamos a dar 50. Bien, entonces, para que vean la diferencia, yo tengo un objeto de un tamaño y tengo otro objeto de otro tamaño. Yo quiero que sean iguales, no importa cuál. Si yo quiero escalar este objeto y convertirlo en un objeto tan alto como este, porque yo sé que esto mide 10, así que en ese sentido lo que a mí me hace falta es que este objeto tenga la misma altura, ¿sí? Y obviamente al tener la misma altura se va a deformar en el ancho también. Entonces, escala, selecciono lo que quiero escalar, precise, punto base, pico, y la segunda opción es referencia. Si yo pico en referencia, me va a pedir que precise la longitud de referencia, dice entre paréntesis 1, ¿sí? Yo le voy a indicar el punto final del objeto que voy a usar para igualar mi cuadrado. Pico acá, me dice precise segundo punto, voy a picar la altura de de mi cuadrado original y a partir de ahí lo voy a llevar, utilizando el perpendicular en este caso, hasta la parte superior del otro objeto que utilicé. Escala, punto base, referencia. La longitud de referencia es esta. Y la longitud a la que yo lo quiero llevar, utilizando el perpendicular, para no errarle, es la parte alta de mi figura, ¿sí? Entonces utilicé este objeto, la altura de este objeto, para darle escala a este, ¿sí? Entonces, estos 5 metros que tenía de altura es lo que utilicé para darle escala a mi cuadrado en este caso, ¿sí? Lo escala en X y en Y, obviamente. Lo hago de vuelta.
escala, seleccione los objetos. Ya está, sí, como digo, es que sí, con un enter, leo abajo, precise el primer punto de escala. Es más, podríamos tener una línea auxiliar para no utilizar el perpendicular, o podrían tenerlo pegado uno junto al otro, pero vamos a poner una línea auxiliar para utilizar las referencias con el F3 directamente. Entonces, escala, selecciono todo lo que quiero escalar, le doy enter, designo el punto base, activo referencia, me pide cuál va a ser la longitud de referencia. Yo voy a tomar la longitud de referencia, te voy a decir, quiero que esta altura de acá a acá sea igual que de acá hasta acá arriba. Entonces, ¿cómo se lo digo? Pico abajo, porque es donde empieza la longitud, me va a pedir el segundo punto de esa longitud, va a ser el punto alto de ese lado, y me va a pedir la nueva longitud. La nueva longitud va a ser la perpendicular hasta este punto. Podría ser botón derecho del mouse y ponerle perpendicular acá arriba, pero en este caso preferí utilizar una línea auxiliar para después borrar. ¿Sí? Y así puedo utilizar cualquier objeto para darle escala. Esto puede ser, no sé, una línea de 5. Entonces, escala. Selecciono todo lo que quiero escalar, le doy enter. ¿Desde dónde? Desde acá. Y ahora me va a preguntar, activo referencia, y en este caso le voy a decir que la altura que quiero cambiar es desde acá abajo hasta acá, y que lo quiero al punto final de esta línea, ¿sí? Como si yo aplico el punto final, fíjense que llegaría hasta esa altura, que no es la que quiero. Yo quiero que tome esta altura. Entonces, sí o sí, en este caso, tendría que dibujarme una línea auxiliar, volver a hacer todo esto de la selección, poner abajo, referencia, cuál es la altura que quiero utilizar, desde este punto hasta este punto, y a dónde la querés llevar, hasta este punto. ¿Sí? Entonces yo de esta manera, utilizando objetos que ya conozco su medida, no necesito ponerle un factor de escala y hacer esas cuentas raras. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero que esto mida 11,73, ¿cuál es el factor de escala para llevar 5 a 11,73? No lo sabemos, pero lo que sí podemos hacer es una línea de 11,73, ¿sí? Una línea de, vamos a hacer una de 32,76, por decir algo. Vamos a medirla para que vean que realmente mide eso. 32,76. Vamos a sacar esto. Sabemos que mide 5 por 5, pero yo quiero que mida 32,76 el cuadrado de lado. No sé cuál es el factor de escala. Hago todo el proceso. Selecciono, le doy el punto base. Y acá me envíe preciso factor de escala. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el factor de escala para que mida 32,76? Como soy muy hábil, me dibujo mi línea de 32,76, aplico referencia, me pregunta la longitud que quiero modificar, en este caso va a ser desde este punto hasta este punto, o sea, mis 5 metros, y la siguiente pregunta es precise la nueva longitud. La nueva longitud tiene que llegar al punto final de esta línea. Y ahora mi cuadrado mide 32,76 por 32,76. ¿Sí? Entonces, en este caso no le apliqué ningún factor de escala directamente, lo hice a través de la línea que dibujé. Después la borro y listo. ¿Sí? En general, las personas buscan que cuando hacen una escala, ¿sí? Dicen, bueno, voy a usar el comando escala, y en algún momento piensan que
llegado el caso de ponerle un factor, acá pueden escribir un número y que ese número se va a trasladar al largo o al ancho, y eso no es así, porque lo que está pidiendo es un factor de escala, ¿sí? Es una relación entre lo que ya tiene y lo que quiero que tenga. ¿Sí? Bueno, vamos al ejercicio. En este ejercicio van a tener que dibujar esta figura. Y el chaflán. Bueno, vamos a ver chaflán primero. Vamos al apunte. Estirar ya lo vimos. Partir. Unir. Chaflán. ¿Se acuerdan de los rectángulos que nosotros podíamos hacer en las esquinas un chaflán? Que era recortar las esquinas con una medida en horizontal y una medida en vertical. Bueno, esto se puede hacer con cualquier figura, con cualquier entidad, casi cualquiera, no todas, con algunas. ¿Sí? Lo que hace va a ser que las esquinas o las uniones entre entidades tomen este chaflán, que tenemos que definirle la longitud y la altura. ¿Sí? Está explicado acá en la ficha. Acuérdense que la primera medida que les va a pedir es la horizontal y la segunda es la vertical. Entonces, vamos a colocar una línea de milímetro y una línea de vertical. El comando chaflán está junto con el empalme. Si pican adentro van a encontrar el chaflán. Pico, leo y dice designe la primera línea. Pico en la primera línea, designe la segunda línea. Pico y me lo une en un, sin ningún chaflán. ¿Por qué hizo esto? Porque no lo definí. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo una con chaflán, si no es que le pongo una medida, lo va a unir como se crucen las líneas. ¿Sí? Vamos a dibujar un ejemplo de líneas que no son ortogonales. Vamos al comando chaflán, leo, designe la primera, designe la segunda. O sea que este comando también nos sirve para unir, en este caso líneas, polilíneas o lo que sea. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando le aplicamos las medidas. Vamos al comando chaflán. Y antes de seleccionar, antes de designar la primera línea, lo que vamos a hacer es ir a la opción distancia, ¿sí? Nos va a preguntar, precise la primera línea de distancia o chaflán, y lo que nos está pidiendo acá es una medida. Yo le voy a decir que quiero en la horizontal, punto 20 centímetros, le doy enter. Me dice precise la segunda distancia, le voy a decir que sea punto 10, ¿sí? Le voy a dar enter. Vuelve a la primera pregunta de designar la primera línea, le voy a decir que es esta, leo abajo, designo la segunda línea y ahí lo hace. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Con esas medidas que yo le acabo de dar. Y esto, el punto 20 que le di primero es en la horizontal y el punto 10 es en la vertical. ¿Sí? Esto es un chaflán. Ahora, vuelvo al comando chaflán. Designe primera línea. Y le voy a decir que es esto. Designe la segunda y lo va a hacer acá. Ya no las unió como si se hubiesen unido en el infinito, sino que aplicó los datos que yo ya le di. O sea que tienen memoria. Una vez que utilicé este comando, ya no me los va a unir como
sin o sea, sin tener chaflán. Les va a aplicar el chaflán a lo que sea que yo quiera unir. Si quieren que vuelva a unirle las líneas sin chaflán, vuelven al comando, antes de designar las líneas van a distancia, a la primera le ponen 0, precise la segunda le ponen 0, y ahí sí pueden unir y se los va a volver a unir, ¿sí? Y este comando, al igual que el empalme lo que hace es lo mismo, pero en vez de hacer un chaflán, hace una curva, por eso nos pide un radio. Acuérdense que funciona muy parecido. Vamos a empalme, nos dice designe el primer objeto, le digo me designe el segundo objeto, y me los unió como lo hizo el chaflán la primera vez. Ahora, vuelvo al comando. En vez de designar la línea, voy a radio y le escribo acá, no sé, punto 30. Vuelve a la primera pregunta, designe el primer objeto, va a ser esta línea, el segundo va a ser esta línea. ¿Ven? Ya me hizo el empalme con un radio de 30. Y todo lo que empalme de acá en adelante lo va a hacer con ese radio, ¿sí? O sea que los dos comandos funcionan muy parecidos. En un caso con una curva y en el otro caso con un chaflán. Y yo le tengo que dar las medidas. Pero acuérdense, primero le tengo que dar las medidas antes de seleccionar los objetos. Si no, o sea, si no le doy la medida y no utilice el comando, me los va a unir de esta manera, ¿sí? Y estos dos comandos son muy útiles para unir líneas. Justamente por eso hago tanto hincapié en eso. Muchas veces nosotros tenemos que unir líneas sin perder la dirección, ¿no? Porque yo podría estirarlo así, pero voy a estar cambiando la inclinación de esta línea. Entonces estos comandos, la verdad, son bastante útiles para eso. Pero hay que asegurarse de que el radio sea 0 o que las medidas sean 0. De esta manera yo puedo unir cualquier objeto que quiera con cualquier otro. Entonces el comando no lo uso específicamente con el radio o con las cotas, pero sí lo utilizo para unir entidades, ¿sí? Y la verdad que se convierte en otro comando bastante poderoso. Bueno, vamos al ejercicio. Es decir, dibujar la figura, y la figura tiene un chaflán en estos cuadrados de las esquinas con estas medidas. La distancia 1 es 10, la distancia 2 es 10. Entonces van a dibujar el cuadrado, van a dibujar el círculo, el otro cuadrado, el otro círculo, todos los circulitos alrededor y los cuadrados por fuera, y le van a aplicar un chaflán de 10 por 10. El chaflán también sirve para polígonos o para polilíneas, ¿sí? No hace falta que sea una línea, yo acabo de dibujar un rectángulo, una sola entidad, y le aplico, bueno, ya vamos a un chaflán, chaflán, le pongo la distancia 10 y 10, y le digo, la primera línea es esta, la segunda línea es esta, ¿sí? Y me lo hace en la esquina que yo le señalé. Si yo lo quiero en otra esquina, acuérdense, siempre hay que tomar el medio de las entidades. O sea, si yo lo tomo de acá, me lo va a tomar a la derecha. Si lo tomo de acá para allá, me lo va a tomar a la izquierda. ¿Sí? Si yo lo tomo de acá, me lo va a tomar abajo. Si yo lo tomo de acá para allá, me lo tomo así. ¿Sí? En una polilínea. Es un triángulo con una polilínea, chaflán, es lo mismo, ¿sí? O sea, no necesariamente tienen que ser líneas
separadas, lo puedo hacer en polilíneas, en polígonos, en lo que sea. Bueno, una vez que dibujaron esta figura, van a hacer lo siguiente. Van a copiar hacia la izquierda a 2,30 m la figura, ¿sí? Y a la derecha a 3,40 m. O sea, esto, copiar, con el comando copiar, seleccionan todo, les va a pedir un punto de referencia y a la izquierda dice 230. Pero desde algún lugar, con el F8, activo, a 2,30. Va a quedar ahí. A este resultado, a la copia, le van a aplicar un factor de escala de 0,5. O sea que lo van a llevar a la mitad de lo que mide el original. Acá va a estar la copia, le aplican un factor de escala de 0,5. Y a la derecha, que lo van a haber copiado a 3,40 m, un factor de escala de 1,5. ¿Sí? Una vez y media el tamaño que tenía. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, No los quiero seguir matando. Estos comandos son muchos, son seguidos, no son difíciles. Me parece que nos quedan algunos colgados que se los voy a dar con los de matriz. Porque... Sí, porque unir no lo vimos, ¿no? Unir no lo vimos en la clase pasada. Ni unir ni partir. Nos queda unir y partir. Los otros los vimos. Si tienen alguna duda me preguntan, se la anotan, me mandan un mail, así la vemos la clase que viene, porque ahora sí van a empezar quizás a tener alguna duda. Yo, profe, Sí. este fin de semana voy a ponerme al día con la clase de lunes que todavía no la pude mirar. Y me anoto alguna duda que tenga para el lunes. Lo que sí tengo una consulta, Sí. por lo cual me atrasé un poco, es, acá en casa yo tengo dos compus, una notebook que tolera el AutoCAD y la compu esta que es la principal. Como mi pareja está estudiando diseño gráfico también en la escuela esta, a veces ella está trabajando en esta computadora y yo en la notebook. Y me pasó algo, que por ahí acá a esto de mi pregunta, es cuando yo abro mis dibujos en la notebook, es el mismo AutoCAD 2023, es la misma cuenta todo, no me muestra, por ejemplo, los círculos o los, ¿cómo se llama? O incluso acá los que usamos con los chanfles, así se me ve como que si tuviera pequeñas uniones en vez de ver el círculo completo. No sé si alguna vez le pasó, si es un tema de configuración, si es la placa de video. La placa de video te faceta las cosas. Te las hace como líneas rectas, alguna curva. Sí, sí. Sí, es un tema de la placa de video porque no le da la capacidad para mostrártelo con mayor definición. Pregunta, ¿vos habías unido todos los ejercicios en un solo archivo? Sí, los uní todos. ¿Y en ese archivo te da problema o en todos? Tendría que probar un archivo suelto porque estoy revisando ese archivo, levanto ese. Claro. Si me dice que puede que sea la placa de video, puede que la esté, perdón la palabra, cagando a palo con el archivo grande. Sí. Entonces tiene que procesar todo. Entonces voy a probar de hacer el ejercicio solo en una hoja y ver si así porque antes me lo procesaba bien. Sí. El problema empezó desde que uní todo. Exacto, claramente. Sí, porque claro, puede ser que no lo soporte porque acuérdense, este programa consume tanta energía porque puede hacer estas cosas. Por ejemplo, yo estoy viendo este circulito, acá, lo veo redondo. En realidad no es redondo, la teoría es que acá hay un montón de líneas rectas tan juntitas y tan pequeñas que yo lo veo redondo. Pero en realidad son líneas rectas porque estos programas trabajan con vectores. Un vector es una línea recta. Para que lo podamos ver redondo, lo que hace el programa es hacer un montón de líneas chiquititas para que parezca una curva. Pero estos programas lo que tienen es que pueden hacer esto. Se me fue mi
un segundo. Esto no fue. Lugar de navegación. Ahí. Porque pueden hacer estas cosas. O sea, yo puedo pasar de 0 a 1000 en un segundo y el programa tiene que estar dispuesto a enseñarme las cosas como son. O sea, acá hay un montón de círculos, un montón de curvas y los tengo que percibir así. Eso exige un montón a la placa de video. Entonces puede ser que sea por eso. ¿Mm? Claro, sí, la placa de video de la notebook es de 1 GB y la que tengo acá en la compu principal es de 2 GB, entonces sí debe ser eso. Pero voy a probar entonces de levantar una sola hoja cuando trabaje ahí, porque realmente andaba bien hasta hace poco, por eso. Está bien. Y después, no sé si te va a ayudar, pero por ahí a la placa de video seguro, es que los veas mal, pero que vos le digas qué tan mal los querés ver. En el menú, herramientas, en opciones, acá está nuestra ventana de configuración del AutoCAD. Hay en el comando este de visual, le podemos decir en cuántas partes queremos que divida una línea curva, que es acá. Segundo menú, visual, segmentos de una curva de polilínea, por ejemplo, o suavidad de los arcos de círculos. ¿Ves estos números? Por ejemplo, la suavidad de los arcos de círculos yo los tengo en 1000 para percibirlo como un círculo o un arco bien definido. Si yo cambio este número y le pongo 500, le aliviano a la placa el trabajo de resolución, pero es posible que yo los vea facetados. En ese caso lo estoy haciendo a propósito para que, por ejemplo, no se trabe o no se cuelgue el programa, ¿sí? Porque en la que tenés poca memoria, por ahí querés tener todas las fichas juntas. Bueno, la manera de que lo soporte un poco mejor es bajarle la definición de cuántas veces querés que tenga suavidad el círculo o los arcos. En este caso es 1000, los veo bien redonditos. Si yo le cambio esto, lo paso a 500, voy a empezar posiblemente a ver los círculos facetados. Pero eso ya es una cuestión de lo que a vos te convenga. Si vos porque tenés dos máquinas, pero la gente que tiene una sola y quiere tener un dibujo grande abierto, muchas veces tiene que tocar la resolución de los círculos y los arcos. Otra de las cosas que me pasó es que, bueno, nada, me pateo mucho el programa en inglés, porque mi inglés es bastante básico, y me bajé en la otra, en la notebook, me bajé la versión en español. Lo que me pareció es que me volvió a instalar el AutoCAD, porque ahora tengo dos AutoCAD, tengo uno en inglés y uno en español. Claro. Yo pensé que le iba a cambiar el idioma. No, sacá el de inglés. Ah, ok. No, sacá el de inglés, sí, porque me va a ocupar un montón de espacio. Sí, no. Mientras no funcione, o sea, si no tenés los dos abiertos, no, pero sacá una versión. Bien, perfecto. Porque me iba a pasar a la notebook porque últimamente es menos lo que me puedo sentar en esta máquina que lo que me sentaba antes. Me robaron la computadora prácticamente. Entonces estoy tratando de pasarme todo para la otra. Está bien. No, dejá de quedarte con una sola versión. Perfecto, gracias. De todas maneras, si tenés las dos compus, la ventaja es que vos tenés los iconos están en el mismo lugar. Con lo cual, si tenés alguna duda, te fijas en el otro donde está o qué significa la palabra en español. No vas a tener problema porque la posición de los iconos se mantiene. En realidad lo que más reniego es me acuerdo que usted me insistió y nos insiste que hay que leer los comandos. Entonces yo en inglés... Claro, las preguntas sí. Eso. Bueno, por eso también en la ficha tenés las preguntas una por una. Si estás laburando en la versión en inglés y agarrá el apunte, y en el apunte vas a tener el paso a paso. Pues si estás trabajando... Buenísimo, sí. Es que más que nada, por lo menos los primeros ejercicios eran más básicos y como que por instinto yo podía laburar, pero ahora empieza todo más complejo, entonces... Lean abajo, lean abajo.
Hay que leer más. Hay que claro. leer abajo, es todo. Mirá, acá te estoy presentando. En cualquiera de los comandos vas a tener las preguntas en castellano en la captura y también las vas a tener acá. Con lo cual también te pueden servir de guía si estás laburando una versión en inglés porque están en ese orden y esto no varía. Pues si tienes alguna dificultad con las preguntas. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, me quedaba una cosa más. Bueno, la clase que viene vemos las matrices. Las matrices son comandos que repiten objetos, como pueden ver en la ficha del último ejercicio. Se utilizan mucho en determinadas áreas del dibujo, del diseño y muy poco en otras. Son como muy particulares, pero a veces obviamente son útiles. Sí, y un comando que no está en el apunte, pero que se los voy a ver si después lo incluyo y reemplazo el que tenemos, que es el comando descomponer, que está acá, abajo del lápiz de borrar, que sirve para desagrupar objetos que que se hayan agrupado, que se hayan vuelto bloque, en fin. Y es bastante útil y les va a ser útil para las matrices por una función nueva que traen las últimas versiones del AutoCAD. Pero como ejemplo, yo acá por ejemplo voy a dibujar rectángulo, ¿sí? Es una sola entidad. Si yo le aplico el comando descomponer, es muy fácil, por eso se los cuento ahora. El comando descomponer lo que hace es a algo que es una sola entidad, lo descompone en sus entidades básicas. Pico, leo, descomponer, designo objeto. Es muy fácil. Pico o selecciono, ventana o ventana, le doy enter y lo que antes era una sola entidad ahora son 4. ¿Sí? Son 4 líneas. Y partido de un rectángulo que me decía que era una polilínea. Entonces al descomponerlo, no solamente lo descompuso, sino que le cambió la propiedad. O sea, no es una polilínea, sino que es una línea. ¿Sí? Si yo dibujo, por ejemplo, una polilínea, esto es una sola entidad, me dice que es una polilínea. Si yo descompongo una polilínea, voy de vuelta, selecciono descomponer, leo abajo, designe objetos, selecciono el objeto, le doy enter, lo descompuso, ¿sí? En 3. Si me voy a las propiedades, ya no es una polilínea, son 3 líneas. ¿Sí? Ese es un comando que muchas veces no daba, que ahora lo tengo que empezar a dar por una cuestión de las matrices. Pero nada, es muy sencillo. Lo que hace es descomponer cosas, así que no creo que tenga un problema. Y les queda poco tiempo para ir eligiendo el objeto, porque después de las matrices viene el ejercicio de dibujar el objeto que ustedes elijan. Nos queda uno más integrador, que estos dos van a salir más o menos a la par, que van a tener que utilizar todos los comandos que vieron hasta ahora. Y por último, el tema de capas, ¿sí? Que es el último tema de esta parte del curso, y es de los temas más importantes para dibujar en AutoCAD, ¿sí? Y que además en realidad forma parte o debería formar parte de la unidad de precisión, pero como es tan teórico, yo lo doy al final y prefiero dar un poco más de tiempo a esta parte que tiene que ver más con el dibujo avanzado en el AutoCAD. Bien, ¿qué nos queda? Me queda un tema más.
Me entregaste las elipses. No, Mauro. ¿Estás ahí? Mauro. Se fue. ¿Cómo no? Vamos a ver cómo está esto. Está bien, tranquilo. Voy a corregir tu ejercicio de elipses. Perdón, Gustavo. Sí, Yo me tengo que retirar hoy. sí. Un poquito más temprano, ¿puede ser? Bueno. ¿Habías entregado algo? Yo no. ¿No? Ok, no era No. para saber, por si no te daba prioridad a vos para hacer la No, corrección. todavía no. Ya me pongo al día el fin de semana. Vale. Perdón, profe, no sé qué pasó. Este trabajo usted me lo había corregido en clase, me acuerdo. Dice correcciones, pero el tema era con la cara, que me pasó que cuando empecé a revisarla más fino, es como que las orejas no tocan los óvalos. Y yo recuerdo que lo había tocado bien y que después como que no se ve bien. No me acuerdo lo que hiciste, pero las orejas están bien. Lo único que quedó un poquito descolgado fue la boca. Era de 38, sí, ya otra vez, sí, no. Claro, acá está la diferencia. Pero bueno, en general está bien, digamos, ahí. Yo les vuelvo a repetir, no, si ustedes lo quieren llevar a la perfección, obviamente que está muy bien. Lo que me interesa es que practiquen el comando y estas correcciones que era 38 y es 37 es más un tema de ejercicio de observación, porque es importante aprender a ver y que estas cosas no pasen, pero por un tema de ser lo más preciso posible, ¿sí? No es que el ejercicio está mal, el ejercicio está bien. O sea, el comando está aprendido. Y esas cosas de pequeñas imprecisiones no es por el ejercicio en sí, sino justamente por eso, porque adquieran la práctica de ser precisos cuando dibujan. Por eso al principio, cuando empezamos a hablar de esto, yo les decía, el programa es exacto, ¿se puede dibujar mal el AutoCAD? Sí. ¿Se puede hacer desprolijo? Sí. De hecho, miren mis desprolijidades acá. Sí, digamos. Pero se puede ser extremadamente prolijo y también está bueno crear ese hábito. Si nosotros aprendemos a dibujar de manera desprolija, es muy difícil después sacarse el hábito. Yo por eso soy tan hincha con estas cosas, pero les digo, no es porque esté mal, sino porque es para crear el hábito. Y como la mayoría vienen de no saber casi nada del programa o nada del programa, siempre es mejor arrancar lo más preciso posible. Después cada uno se va a ir amoldando y haciendo su manera de dibujar, ¿sí? Bueno, les decía, creo que hasta ahora tengo solamente dos objetos que me mandaron por mail. No demoren mucho más, tratemos de definir lo que van a dibujar.
Y los que quieran empezar a dibujar lo que me mandaron ya pueden empezar a dibujarlo sin que yo largue el ejercicio, porque el ejercicio es esto, es lo que les vengo diciendo desde hace unas cuantas clases, es dibujar el objeto que ustedes hayan elegido, tomando las medidas lo más precisas posibles, pero para alargar con eso tengo que ver primero el objeto, ¿sí? Bueno, vamos a volver a... Ya venimos. No, ya vamos a hablar de los efectos también. Bueno, un comando más y terminamos el día. Dejamos los otros dos para el lunes. Bueno, el comando estirar, que es este que te pone en la ficha, lo que hace es justamente estirar objetos. Es parecido a la larga, pero no es lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia. Acá en la ficha van a poder ver el antes, ¿sí? El tamaño de esta pieza y el tamaño después que aplicamos el comando estirar. Primero vamos a ver la diferencia con el comando alargar, ¿sí? Alargar está junto con recortar, alargar. Acuérdense que está acá arriba, si ustedes pican abajo dice alarga y directamente le dan la orden y va a alargar el objeto que ustedes estén seleccionando. No ocurre así con entidades más complejas como puede ser este rectángulo o como puede ser este círculo, ¿sí? Fíjense que de hecho aparece un simbolito casi como el de contramano, o sea, que no lo puede hacer. No lo puede hacer porque es imposible alargar esto con este comando, ¿sí? Para alargar entidades cerradas o complejas, en realidad lo que usamos es el comando estirar, que está en la primera columna, que es este, y el preview es esto que están viendo abajo, una figura que tiene un tamaño, lo vamos a alargar, ¿sí? Con una medida, con una dirección. El icono es un cuadradito, un rectángulo con la parte de abajo como deformada haciendo un trapecio. Ahora vamos a ver por qué el icono es así. Pico, leo, estire, designe objetos. Acá lo que tengo que hacer es una captura, sí o sí con ventana. ¿Sí? No valen las capturas de picar, ahora voy a explicar por qué. Y la otra cosa importante es cómo voy a hacer esa selección, ¿sí? Entonces, me dice, designe objetos. Pico, tiene que ser una ventana, ¿sí? Tiene que ser una ventana que abarque la parte que yo quiero estirar. En este caso, le voy a decir esta parte. Me sigue preguntando lo mismo, le doy un enter para salir de la selección, del pedido de selección, y ahora me dice precise el punto base, me está pidiendo un punto desde donde yo lo voy a estirar. En este caso le voy a decir desde este punto final. Pico, ahí lo empieza a estirar y me dice precise el segundo punto. Yo le puedo dar acá o una medida, un número, 2 metros, 3 metros, 5 metros, lo que yo quiera, o puedo usar un objeto de referencia como puede ser esta línea, perpendicular hasta esta línea, ¿sí? Y ahí
Cuando le di el segundo punto, se sale del comando, ya no tengo más comando. A veces la gente confunde el alargar con el estirar por una cuestión idiomática, ¿sí? Para nosotros alargar y estirar tiene el mismo significado. Hay que tener en cuenta, si nos olvidamos de esta diferencia, el icono. Acuérdense del icono, de lo que hace el comando, que nos muestra lo que hace con el icono. ¿Por qué? Pico en estirar. Designen los objetos. Yo recién hice una captura que iba desde acá arriba hasta acá abajo y tomaba esta parte del objeto. Si yo selecciono, por ejemplo, este punto de abajo, doy un Enter, le digo al mismo lugar, no me lo va a estirar el punto de arriba, me va a estirar solamente lo que estaba dentro de la captura, hasta acá, ¿sí? Por esta razón es que tiene este icono, ¿sí? Porque no es que estira todo proporcionalmente, lo va a estirar dependiendo de la captura que yo haga. Si yo en la captura no tomo el círculo, me va a estirar solo el rectángulo. Si en la captura tomo medio círculo, o un poco menos de medio círculo, no lo va a mover del lugar, no lo va a estirar tampoco, ni a mover del lugar. Ahora, fíjense, si yo, comando estirar, designo los objetos, hago una captura que incluya al círculo, no es que lo estira, lo mueve cuando estira el resto de la figura. ¿Se entiende? Lo que yo capte o lo que yo seleccione completamente no es que lo estira, lo va a mover. Vamos de vuelta y con toda la figura, designo objeto. Si yo hago una captura de todo esto, le pongo el mismo punto, lo va a mover, lo va a desplazar, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado o hay que saber o estar atento a cómo voy a hacer la selección y qué es lo que yo quiero estirar. Como estirar, designo objetos. Si yo quiero estirar la parte derecha, no tengo que pasarme del punto medio del objeto, o sea, más o menos por acá. Vamos al comando, estira. Yo me paso un poquito el punto medio, le doy el mismo lugar. Bueno, en este caso me lo tomó porque el comando funciona con la figura completa. Vamos a tener otro lugar, en esta figura. Pero es importante que traten siempre de no pasarse el punto medio, porque en otros ejemplos puede ser que lo desplace completamente. Si yo quiero estirar esa parte, trato de mantenerme en el punto medio hacia la derecha. Pero también puede pasar que yo quiera estirar la figura desde acá atrás para el otro lado. Lo que va a pasar es que mi círculo va a quedar afuera de la figura, ¿sí? De todas maneras, todo esto depende de las situaciones a las que se enfrenten y que tengan que dibujar, ¿sí? Si yo tomo, por ejemplo, comando estirar, selecciono objeto y pico, le doy un enter, le digo desde acá, ahí mueve todo el objeto, lo traslada, pero no lo estira, ¿sí? ¿Por qué? Por la manera en que lo seleccioné, de vuelta, lo estira, designa objetos sobre abajo. Yo le digo, bueno, quiero estirar desde acá, pensando que me va a estirar desde esta línea. Pico ahí, le doy un enter, preciso el punto de desplazamiento, el punto medio, ¿ven? Se va a llevar, va a desplazar la figura, no la va a estirar. Si yo quiero estirar la figura desde el punto de arriba y el punto de abajo, lo que tengo que cambiar es la selección. Estira, designa objetos, selección con ventana, enter para terminar la selección, desde el punto final, perpendicular a esta línea. Y ahí sí estira, ¿ok? Muy importante el tema de cómo se selecciona en este comando. Por eso tienen que acordarse de las diferentes maneras de seleccionar. Hay figuras que obviamente no va a estirar porque el círculo no se puede deformar con este comando, ¿sí? A lo sumo lo va a trasladar, pero no lo va a deformar, ¿sí? No lo va a estirar. Y obviamente
puedo estirar la cantidad de entidades que yo quiera. Con una sola selección, ¿sí? Yo puedo estirar conjuntos de entidades con una sola selección. Puedo también estirar unos en alguna parte que a mí me interese haciendo selecciones separadas, ¿sí? Todo depende de cómo seleccione, va a aplicar el comando. Si yo quiero estirar toda esta parte de esta figura, selecciono la parte que me interesa estirar, pico y arrastro y le doy una referencia o le pongo un número 5. Acuérdense, acá también vale lo de la ortogonalidad, pues si solo estiro 5 para abajo, no es lo mismo que estirarlo 5 con el ortogonal activado, ¿sí? Que va a ser bien recto. Bueno, creo que de esto no tengo más. Ah, sí, estaba acá, ¿no? No, me la recuerdo. Bueno, gente, son las 9. Me despido. Uy, ¿Cómo le mete, profe? Re más dulce de leche usted, me encanta. Esperen que está grabando, dejé de compartir. Nada, nos queda poquito de estos comandos. Elijan objetos, dibujen lo que puedan. Y bueno, nos falta poco, falta poquitito. Un mes y 15 días. Que tengan buen fin de. Bueno, buen fin de, profe, que ande muy bien. Hasta luego. Éxitos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.